Mira, mientras que es verdad, estar en el confort, pues tiene sus placeres, tiene sus comodidades, ¿sí? Hay cierta necesidad de tomar riesgos también. No puedes pasar todo el tiempo detrás de la seguridad del confort porque te vas a quedar estancado, estancada, no vas a avanzar. También hay necesidad de tomar riesgos. Y si dejas que tus ansiedades y tus miedos tomen control sobre tus decisiones, pues la verdad es que no vas a llegar muy lejos. Es algo que ya sabes, es algo que ya hemos platicado, ya hemos conversado otras veces. Ya lo sabes, que tomes acción o no depende de ti, no te puedo obligar a que hagas cosas diferentes, pero es algo que ya sabes y es momento en que actúes respecto a lo que ya sabes que funciona. Menciona que en el 2004, ¿sí? El comandante McRaven, el autor, se enfrentó a una situación difícil. Se encontraba en Irak y él tuvo que liderar un rescate de rehenes, que estos rehenes pronto iban a ser trasladados de ubicación y seguramente pues iban a ser ejecutados. Entonces, como tenía que actuar rápido, pues su mejor oportunidad para liberar a los rehenes requirió de una arriesgada operación durante el día en un momento muy vulnerable. O sea, ellos operaban mejor en la noche, el factor sorpresa y otro tipo de situaciones, pero aquí pues eso no procedía. No podían esperar, no podían demorar. La situación, por supuesto, que no era la ideal. Y lo iban a hacer durante el día sin un espacio suficiente para que el equipo de rescate pudiera maniobrar. Era muy arriesgado. Sí, las posibilidades de éxito eran muy pocas. Pero McRaven dio la orden de ejecutar la misión. Tuvo que apartar sus miedos en relación a fallar y morir. Al final, pues las cosas salieron de una manera favorable, ¿sí? Y los rehenes sí fueron rescatados. Pero el punto es que si él se hubiera esperado al momento idóneo, seguramente los rehenes no hubieran sido salvados. Son situaciones de vida o muerte. Creo que quienes estamos escuchando este tipo de situaciones, pues está lejos de a lo mejor la situación habitual en la que vivimos. Pero pensamos que la situación en la que nos encontramos inmersos pues es el fin del mundo muchas veces. Sin embargo, si lo analizas con este tipo de analogías, es la parte importante de este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque ves otro tipo de historias mucho más grandes, mucho más difíciles, más riesgosas de lo que puede ser nuestra situación actual y cómo podemos tomar perspectivas nuevas sobre ese asunto. ¿Sí? Si no arriesgas, muchas veces el, el aprendizaje de este consejo que nos da es precisamente cómo a veces esperamos el momento idóneo para actuar y sorpresa, nunca está el momento idóneo y dos, nunca actuamos en correspondencia. Entonces, en lugar de estar siempre esperando que las cosas se den y que se ajusten y tener esa mentalidad de, es como las cosas no se dan, no lo hago, mejor cambia y toma la iniciativa de cómo este aprendizaje del autor nos dice que muchas veces para poder ganar, el riesgo tiene que ser grande, pero tenemos que actuar en correspondencia. El siguiente punto habla sobre la importancia de tener el coraje en relación a seguir nuestras metas y también cuando la vida se pone difícil, lo mejor que se puede hacer, o dicho de otra manera, cuando la vida se pone difícil, tenemos que ser lo mejor que podamos ser. Mira, la vida, por lo regular, puede lanzarte una gran cantidad de retos a lo largo de tu camino. Lidiar con personas complicadas, negocios fallidos, ¿sí? Son situaciones que te pueden ocurrir, o incluso si tú eres un SEAL de la Armada de los Estados Unidos, quizá tendrás que enfrentarte a un reto como un agua infestada de tiburones, donde puede ser el final, o puede estar en medio más bien entre tu persona y la meta que quieres alcanzar, para que lo analices en relación a tu contexto, ¿sí? Solemos pensar que quizá tenemos un reto y creemos que ese reto es lo máximo, o ese reto es muy difícil, o ese reto simplemente nos bloquea y no nos deja avanzar. El reto que tenía en este caso, lo que vamos a ver en este punto, ¿sí? El autor, es que tenía que llegar a un lugar, pero para poder llegar a ese tramo, el agua estaba infestada de tiburones. Vamos a ver de qué se refiere esto, ¿no? Puedes esperar, ¿sí? Aquí hay situaciones que puedes hacer, ¿no? Uno, puedes esperar a que las cosas se acomoden por sí solas, pero por lo general eso es un error y rara vez pasa, ¿sí? Todo mundo tiene miedos, eso es normal, todos tenemos miedos, pero no puedes permitir que este miedo te aparte de tu camino. Ten el coraje y la determinación para alcanzar tus metas, es lo que nos dice. Mira, hay
incontable cantidad de temores que superar. Si lo llevamos a la analogía que el autor nos dice, normalmente dentro de la armada, dentro del entrenamiento SEAL, pues hay muchos miedos, ¿sí? O sea, es un lugar donde estos temores se van a empezar a manifestar, porque te van a exponer a que esas cosas sucedan, ¿sí? Y uno de ellos era lo que le sucedió al autor. Él dice que una noche, él y su compañero de nado tuvieron que nadar 4 millas, pero era en la oscuridad, no estaban viendo qué pasaba. De por sí, nadar en la oscuridad ya implica en el mar, o sea, mar abierto en la oscuridad, pues implica bastante valor, ¿ok? Sin embargo, esa noche se les informa que el agua estaba infestada de tiburones. Y no nada más tiburones, porque decían, hay tiburones martillo, hay otro tipo de tiburones, pero también había registros de que existía también tiburones blancos, ¿no? El gran tiburón blanco, que es el gran depredador del mar. Y pues McRaven no podía permitir, ¿sí?, que el miedo a los tiburones lo alejaran de completar ese entrenamiento SEAL. Su meta era completar el entrenamiento. Él quería ser un SEAL de los Estados Unidos. Era lo que él quería en su vida y tenía que enfrentar a ese nado con tiburones para poder llegar. Él no podía retractarse, no quería, ¿sí? Y se lanzó al agua llena de tiburones, y la cuestión es que ese temor, o sea, ese miedo, pues fue lo que le dio la fuerza, ¿sí? O lo hizo alimentar su coraje y fue lo que lo hizo continuar. Es como porque tú sabes que el miedo, los temores, el nerviosismo es energía. Ya lo analizamos también previamente en alguno de otros estos registros de podcast. Pero el miedo, el nerviosismo es energía, o sea, es energía que necesitas de alguna manera quitarte, ¿no? Que necesitas sacar, que necesitas aprovechar, sea la palabra, necesitas aprovecharla. Y funciona igual que la emoción y funciona igual que otros tipos de energías positivas, si lo quieres ver así. Pero es energía, y él aprendió que esa energía la puedes usar para alimentar el coraje y darle fuerza a eso que quieres hacer. El coraje también es lo que se necesita para perseverar al momento de enfrentar tragedias, menciona, y momentos difíciles en la vida. Es en esos momentos que necesitamos sacar lo mejor de nosotros y avanzar, ¿sí? Tiempos oscuros son un hecho que van a llegar o van a acechar sobre nosotros en un momento u otro. Un amigo, un miembro de la familia, un ser querido, quizá muera, o quizá necesites pelear contra una enfermedad que toma toda tu fuerza. Esos tiempos difíciles requieren que te sobrepongas a tales retos. McRaven, él, pues todo el tiempo, una vez que termina el entrenamiento y empieza en campo, ¿sí? Empieza pues en las guerras, empieza en el campo militar, empieza a trabajar, ¿sí?, en su área, a desempeñarse en su acción. Él vio morir a muchos de sus compañeros, tanto en la batalla como fuera de ella, ¿sí? Esos son siempre los momentos más duros, pero también menciona, ¿no?, son los momentos cuando sale el temple de los demás, ¿sí? Y él menciona que eso fue lo que más le impresionó al estar dentro de este tipo de situaciones con las personas que se rodeaba, porque le impresionaba ver la fortaleza y la resiliencia que las personas mostraban. Él dice, como un ejemplo, que un operador especial de la Armada murió en Irak y esta persona tenía un hermano gemelo. El hermano gemelo permaneció firme y fue el que ofreció consuelo a los demás, ¿sí? Fue el que ofreció su hombro para consolar a la familia, para consolar a los amigos. No era al revés, él consolaba a la gente. Y esto fue algo que lo marcó, porque cuando él le pregunta, oye, pero ¿cómo es que haces esto?, él le dice, yo lo que quiero es que mi hermano se sienta orgulloso de mí. Entonces, son situaciones de quizá, ¿cuántas veces no notamos que la gente se desploma? ¿Sí? ¿Cuántas veces no notamos que las situaciones quizá no son tan graves, pero la gente adopta
pues una actitud de víctima, adopta una actitud donde las cosas pues le funcionan mal siempre, pero la verdad es que no es así. Y es en las situaciones más difíciles cuando tenemos que ser la mejor versión de lo que podemos ser. Ahí es donde se ve la calidad de personas que podemos llegar a ser. Y es algo que el comandante nos dice, ¿no? En estas reflexiones sobre cómo a él este tipo de comportamiento, ese tipo de actitud, ese tipo de temple fue lo que realmente lo marcó, fue lo que lo hizo ver cómo las cosas pues se pueden analizar en diferente perspectiva cuando conocemos gente grande, cuando conocemos personas que nos van a enseñar y sobre todo pues tienen unas cualidades que muchas veces dejamos de largo o no estamos percibiendo, ¿sí? Algo también relevante sobre esto, ¿sí? Otro punto es que nunca podemos juzgar un libro por su portada. Y no podemos esperar también que la vida sea justa siempre. Esos son dos principios que ya tienes que tener un contexto de ellos porque así es como funcionan las cosas. Empezando con que nunca debemos juzgar, un libro por su portada. Seguramente alguna vez alguien te ha sorprendido, a pesar de que inicialmente asumiste que esa persona, pues quizá no era gran cosa, para al final darte cuenta que se convirtió en alguien que tú admiras. ¿Sí? Eso suele pasar mucho. Si no conocemos a alguien, pues la primera impresión que nos da pues puede ser errónea muchas veces, ¿sí? Muchas veces pensamos de una forma donde tenemos al ego pues que nos domina o solemos tener una actitud donde creemos que somos mejores que los demás según el entorno donde nos encontremos, según por la experiencia que tenemos o por las cosas que tenemos. Entonces, tenemos que validar que no podemos juzgar un libro por su portada. Y es algo que él nos dice. La lección aquí es nunca cometer el error de juzgar a alguien salvo por su corazón. El escenario opuesto, ¿sí?, también abraza la verdad. Es algo que también tenemos que considerar. Lo opuesto a eso. Por un lado no podemos juzgar, pero también por otro lado no podemos actuar de darle toda nuestra confianza a gente que no conocemos, ¿sí? ¿A qué me refiero específicamente? No podemos poner la confianza rápidamente en un desconocido o una desconocida. Antes de hacer eso, pregúntate, ¿qué es lo que realmente sé sobre esta persona? Y esto lo puedo llevar a los negocios, a las inversiones, sobre todo. Cuando alguien te invita a hacer algo, cuando alguien te invita a invertir, cuando alguien te invita a desarrollar un proyecto nuevo, pues haz eso. ¿Sabes qué? Pues me parece interesante, me parece bien, pero ¿quién eres? ¿O qué es lo que esta persona tiene para mí realmente? ¿Por qué me conviene estar con esta persona? ¿Qué es lo que realmente sé sobre esta persona? No nada más dejes que las emociones sean las que hablen por ti, sino fríamente analiza qué es lo que realmente sé sobre esta persona. Va por dos lados. No puedes juzgar a una persona por cómo se ve, pero tampoco puedes dar toda tu confianza a un desconocido o una desconocida sin saber realmente qué es lo que sabe sobre esta persona. Si lo aterrizamos un poco más a las enseñanzas del autor, él dice que él se encontraba en la universidad. Y cuando estaba en la universidad, él estaba considerando si incursionaba o si en su futuro sería un SEAL de la Armada de los Estados Unidos. Y para hacer eso, pues él visitó un centro de reclutamiento para conocer más. Mientras se encontraba ahí, él se dio cuenta que también estaba otra persona, una persona de complexión pequeña, frágil, poco relevante. Es decir, todo lo opuesto de cómo se vería un SEAL. Sí, él lo veía y decía, bueno, yo estoy mucho más joven, más fuerte, mayor altura, o sea, esta persona no tiene nada que hacer contra mí. Sí, era lo que él empezaba a pensar. Sin embargo, más bien, esta persona que él había mitigado, esta persona que él había disminuido, esta persona que él había ya juzgado o prejuzgado, ¿sí?, era precisamente uno de los tenientes más condecorados. El nombre de este teniente era Tom Norris y él había sido un héroe de guerra. A él le habían disparado en la guerra de Vietnam por arriesgar su vida para salvar a otros colegas, ¿sí?, y a otros miembros de su equipo. Esto nos deja otra lección importante. No debes esperar, ¿sí?, que la vida sea justa y razonable también. Imagínate el hecho, ¿cuántas veces no podemos perder oportunidades simplemente por prejuicios? ¿Cuántas veces no podemos perder oportunidades simplemente por pensar que las personas no son lo suficientemente buenas